porque nos interesa todo eso, ¿no? Porque hacemos un repaso. ¿Qué significa la osmolaridad? La osmolaridad es un número de partículas de sólido por litro de disolvente. Eso es la osmolaridad de un fluido. Y cuando hablamos de osmoles efectivos o versus los ineficaces, son los que causan movimiento de agua, ¿vale? Vamos a tener el sodio y la glucosa van a causar movimientos de agua, mientras que el boom, la urea, normalmente no causa esos movimientos de agua. Vamos a ver por qué nos interesa tener esos movimientos de agua entre compartimentos, ¿vale? Y la osmolaridad efectiva es lo mismo que la atonicidad, cuando hablamos de un fluido, la atonicidad que tiene ese fluido. Esto ya lo han visto, se han estado en las tablas de los electrolitos. La distribución de los electrolitos, los importantes son el sodio y el potasio, que lo que hacen es precisamente mantener esa electroneutralidad, y el sodio está hacia afuera, 145, en el interior mucha menos cantidad, el potasio en el exterior 4, en el interior 140. Y esa diferencia se mantiene gracias a la bomba de sodio-potasio, la TPasa, y el fluido se mueve del espacio intracelular al extracelular basado en la osmolaridad. Y aquí tenemos la membrana semipermeable. Y esta es la fórmula que de hecho es algo que hablamos también con la doctora Pablo en uno de los paneles. Precisamente el calcular la osmolaridad de nuestros pacientes, cuando ella estaba hablando del sodio y todo eso, esa es la fórmula que tenemos: 2 veces el sodio, hay veces que añadimos el potasio, ¿no? Tampoco el potasio no afectamos solamente, más la glucosa, más el boom. Si estamos hablando de la osmolaridad efectiva, la que realmente causa movimiento de agua, entonces quitamos el boom y es simplemente el sodio más la glucosa, 2 veces el sodio más la glucosa. Por tanto, la osmolaridad es una propiedad de una solución en particular y es independiente de cualquier membrana, mientras que una tonicidad hablamos de algo respecto de una solución respecto a una membrana semipermeable, ¿vale? Por tanto, vamos a ver cómo se mueven los fluidos entre el espacio intracelular y el extracelular. Es básicamente gracias a la presión osmótica. Y vamos a tener esa bomba de sodio y potasio que nos saca sodio al exterior. Porque recuerden, cuando va el sodio va el agua. La presión oncótica, por otro lado, es la cantidad de presión osmótica, cuánta agua podemos atraer, pero en este caso atribuida a las proteínas, ¿vale? Si se acuerdan, tenemos las fuerzas de Starling, que nos cuenta cómo se mueve ese fluido entre el espacio intravascular y el intersticial, normalmente basado, o la teoría digamos que teníamos anteriormente era que estaba basado en la presión hidrostática, la presión oncótica en el capilar y en el intersticial. ¿Ha habido una revisión de la fórmula de Starling? No nos vamos a meter en conceptos fórmulas muy así tremendas, pero básicamente antes el concepto era: si yo doy un coloide, si yo doy albumina, si doy plasma, esos pacientes que están edematosos vamos a reabsorber ese fluido, ¿vale? Lo vamos a volver a ese efecto de aspiradora. Bueno, ahora han cambiado un poco el paradigma y han dicho que en vez de la presión intersticial, la presión oncótica intersticial, tenemos que tener en cuenta la presión del glicocáliz, porque ahora pues, están mucho con lo del glicocáliz endotelial, y básicamente lo que te dicen es que va a haber una extravasación de fluidos, pero ese efecto aspiradora que nosotros pensábamos, si le doy un coloide me va a reabsorber los fluidos y el edema se va, que eso no pasa. Básicamente el fluido se elimina por los linfáticos, pero ese edema, esa situación edematosa, no sé si han tenido pacientes con los típicos sépticos, ¿verdad?, que le dan fluidos, que tienen la albumina baja y que se extravasan. Ese concepto de si le doy un coloide me va a absorber el fluido, nos olvidamos, ¿vale? Eso es un concepto que hemos visto que no es realmente lo que pasa fisiológicamente, ¿vale? La presión oncótica se opone, pero no va a revertir esa ultrafiltración de la que estamos hablando del plasma hacia el exterior. El líquido en el intersticio va a salir, pero a través de los linfáticos, ¿vale? No lo vamos a reabsorber. Por tanto, no se puede succionar, digamos, es lo que estamos hablando de nuevo hacia la vasculatura. Diferentes respuestas, evidentemente, en diferentes diversos de tejido. Por tanto, haciendo un repaso un poquito de esta fisiología que estamos hablando, los fluidos se mueven debido a la presión osmótica entre intracelular e intersticial y entre intravascular e intersticial debido a las fuerzas de Starling. Ahí es cuando hablamos de las presiones oncóticas, albúmina, ¿vale? Por eso vamos a introducir luego los coloides, y ahí los electrolitos están en equilibrio dinámico, ¿vale? Por tanto, sí tenemos esta imagen ahí, yo soy muy visual y me ayuda a tener artes gráficas, pues es muy tremendo. ¿Qué tipos de fluidos tenemos? Bueno, tenemos los cristaloides y los coloides, son las dos grandes
categorías, ¿vale? Y vamos a hacer un repaso breve de los cristaloides, de qué pasa cuando los usamos y en qué situaciones nos interesaría utilizar estos coloides y por qué o cuáles queremos utilizar, si sintéticos o naturales, y cuáles son los riesgos, porque ahí está el dilema precisamente en medicina veterinaria y en humana, que vamos a ver cómo ahí hay diferentes opiniones. Los cristaloides básicamente es poner pequeñas soluciones, partículas en una solución acuosa, ¿vale? Lo que estábamos hablando, un fluido isotónico significa que la solución tiene la misma osmolaridad que la osmolaridad normal del plasma, aproximadamente entre 290 y 310. Los gatos un poco más saladitos, los tenemos un poquito menos. 290 a 300, los gatos tienen 310. Por tanto, tenemos fluidos que van a ser hipotónicos, tienen una osmolaridad menor que el plasma, isotónicos, tienen la misma tonicidad que el plasma, y los hipertónicos tienen una tonicidad mayor. Por tanto, los que tienen mayor tonicidad van a atraer fluidos, incorporando la tonicidad respecto a la membrana, por tanto van a causar un movimiento de fluido. Vamos a empezar por los isotónicos. Esos son los que conoce todo el mundo, ¿verdad? Son el lactato, el 0,9% cloruro sódico, el Plasma-Lyte. Y yo siempre lo digo, yo me voy a hacer un tatuaje aquí, voy a poner que no me resucite con cloruro sódico, ¿vale? Porque cuando voy al hospital es lo que te dan en humana y la solución salina normal, de normal no tiene nada, ¿vale? No es una solución balanceada. Lo que llamamos las soluciones balanceadas son las que tienen electrolitos y una composición más similar al plasma. Esto es literalmente agua con sal, literal, ¿vale? Tiene una cantidad de sodio y de cloro enorme, 152 miliequivalentes por litro, un pH de 5,6, es una solución extremadamente acídica, mientras que un lactato tiene un sodio de 130, el plasma es de 140, ¿verdad? Y eso está un poquito más. ¿Cuál es el sodio normal? ¿Habéis acordado de la 4? 140, ¿vale? Hablábamos ayer de la regla del 4, para acordarnos de valores normales. Un pH es 7,4, el potasio es 4, el CO2 40 y 44, 45, el sodio 140, el bicarbonato 24, el cloro 114, la normalidad del cloro. Por tanto, con esa regla del 4 yo muchas veces me acuerdo de los valores normales de una analítica de gases, porque si no tienes valores de referencia, pues a veces cuesta. Y como pueden ver, pues un sodio de 130 a 140 es más fisiológico que uno de 154. ¿Vale? De hecho, en humana, los cristaloides, la solución salina normal, se ha asociado precisamente con fallo renal. Por tanto, es algo que yo me lo voy a poner aquí para que no me resuciten con eso. ¿Qué va a pasar cuando damos un cristaloide isotónico que tiene la misma tonicidad que el plasma? Ahora que tenemos intravascular, intersticial e intracelular. Vamos a administrarlo en la misma concentración y vamos a aumentar ese volumen intravascular y luego ese fluido se va a redistribuir al intersticial, ¿vale? No vamos a tocar el espacio intracelular. Por tanto, está completamente untouched, ¿vale? Simplemente es intravascular e intersticio. Se va a redistribuir, eso quiere decir que si yo doy un bolo de 10 mililitros por kilo, de 30 a 45 minutos, la mayoría se va a redistribuir al espacio intersticial. Por eso muchas veces damos un bolo, mejoran un poquito, y luego se vuelven a poner hipotensos. Y tú dices, ¿y por qué? Pues porque hace 45 minutos y se ha redistribuido y ese fluido ya no está en la totalidad en el espacio intravascular, ¿vale? Sirve para la rehidratación, ¿verdad? Porque 3/4 del volumen van a ir al espacio intersticial y está bien para restaurar, digamos, un volumen intravascular hasta cierto punto. En algún momento necesitaremos algo más. Y ahora tengo una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre deshidratación e hipovolemia? Cuando hablamos de un paciente que está deshidratado, ¿qué compartimiento afecta? ¿Intracelular, intersticial, intravascular? Intersticial, estupendo. O a veces también una deshidratación intracelular, ¿vale? Mientras que hipovolemia es el compartimento ¿cuál? Intravascular, ¿vale? Y yo siempre digo a los estudiantes, ¿por qué eso es importante? Porque con una deshidratación la corregimos ¿en cuánto tiempo? 24, 12, 48, ¿me va a poner nerviosa? No. Una hipovolemia, corro y le doy un bolo, ¿verdad? Por tanto, ahí es la diferencia entre saber qué compartimento está afectado y cómo lo tengo que reemplazar, ¿vale? La rapidez de lo que lo tengo que reemplazar. Luego tenemos los hipertónicos. ¿En qué situaciones utilizamos un hipertónico? Hay dos principales. Un edema cerebral, ¿vale? ¿Por qué? Porque va a causar un movimiento de agua. Y luego lo que va a hacer el hipertónico que tenemos aquí es básicamente cloruro sódico,
Cloruro sódico lo tenemos al 3%, 7,5, 23,4 y yo en mi clínica tengo creo que es 7,2. No sé qué tipo de hipertónico tienen ustedes. Este es el más común, yo nunca he tenido el 23,4. Eso es una barbaridad, un 25% está, ¿no? Muchísimo. ¿Qué va a pasar cuando damos un hipertónico? En este caso está súper concentrado, vamos a dar un hipertónico y lo que va a hacer es que el agua se va a mover, ¿verdad? Y va a pedir prestado, es como ir al banco y pedir prestado dinero, pide prestado fluido de otros compartimentos, véase intracelular y extracelular. Por tanto, va a causar una expansión intravascular, va a pedir prestado ese volumen a causa de deshidratar los otros compartimentos. Por tanto, aquí vamos a tener de nuevo el sodio, lo estamos aumentando en el exterior, pero como no puede moverse al interior porque tenemos esta bomba de sodio y potasio, ahí lo que va a pasar es ese movimiento de agua, ¿vale? Por tanto, estos cristaloides hipertónicos van a causar una expansión transitoria que dura un poquito más que los isotónicos, y lo bueno es que damos una resucitación de bajo volumen, porque causan, pues incrementan 3-4 veces el volumen administrado, es decir, es lo mismo, si yo doy 3-4 mililitros por kilo de hipertónico, es como si yo diese 12-16 de isotónico, de menos volumen, pero como atraen agua, es como doblarlo, ¿verdad? O triplicarlo. Por tanto, va a causar una deshidratación intracelular e intersticial, y le estás pidiendo prestado a otros compartimentos ese agua, ¿vale? Si lo administramos demasiado rápido, podemos dar una bradicardia refleja, vasodilatación, es raro, ¿vale? Normalmente lo administramos sobre 10 minutos y no pasa nada. 5 o 10 minutos. Evidentemente, si no sabemos el sodio del paciente está neurológico y tiene sospechas de que puede haber una hipernatremia, no vamos a dar un hipertónico, ¿vale? Porque el hipertónico lo utilizamos en caso de edema cerebral, pero si las convulsiones, los signos neurológicos, por ejemplo la intoxicación por sal, pues lo último que necesitamos es que le demos un poco de hipertónico, ¿vale? Así que mucho cuidado de que no lo empeoremos. Por tanto, yo en pacientes donde quiero dar un hipertónico, muchas veces me aseguro de que el sodio está correcto, está bien, ¿vale? ¿Qué va a pasar en pacientes deshidratados? Pues va a seguir funcionando, pero no tanto. No va a funcionar tan bien, va a funcionar menos, y tenemos que pensar, lo voy a deshidratar, voy a hidratar a mi paciente después de esto. ¿Cuáles son los hipotónicos? Básicamente los que más utilizamos es el 45% inicial en vez del 0,9, la mitad, lo corto, ¿vale? Lo corto a la mitad, por tanto, en vez de 154 mil equivalentes tengo 77. Y ese es uno de los que utilizamos mayoritariamente, o el 5% de dextrosa en agua, G5W. ¿Por qué? Porque hay dextrosa que se metaboliza y te queda agua pura, por tanto es una solución completamente hipotónica. Ya hemos hablado un poquito qué va a pasar. El hipotónico lo vamos a administrar en una concentración menor de lo que estamos, de lo que hay en el espacio intravascular intersticial. El agua se va a mover y se va a redistribuir al espacio intersticial, pero también al espacio intracelular, ¿vale? Va a moverse hacia adentro porque estamos disminuyendo nuestra cantidad de sodio, y es como, yo lo veo como cuidar un poquito, como dar un poco de TLC a las células, ¿vale? Cuando las tenemos deshidratadas, ¿cómo podemos saber si hay deshidratación intracelular? ¿Cuál es un parámetro en la analítica sanguínea que nos va a decir esas células están deshidratadas? Si hay hipernatremia. ¿Por qué? Si yo tengo un sodio alto, aquí, ¿me puede ir a la célula? ¿Me puede ir dentro de la célula? ¿Puede entrar el sodio dentro de la célula para equilibrarse? No, porque tenemos la bomba de sodio y potasio que mantiene el sodio fuera. ¿Por qué? Porque si entra el sodio, ¿qué entra? El agua, ¿vale? Por tanto, no puedo. Si yo tengo mucho sodio fuera y un paciente está hipernatrémico, yo siempre me imagino que el agua sale para afuera, ¿verdad? Para equilibrar, y siempre me imagino la celogena que sí, ay, me estoy deshidratando. Por tanto, el sodio, si tú ves un paciente hipernatrémico, lo que te está diciendo es que las células están deshidratadas, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es dar un hipotónico, y ahí lo veo como así, y vas a ver que el sodio va bajando poquito a poquito, que hay una rehidratación celular. Estos hipotónicos tienen un gran volumen de distribución, ¿vale? De nuevo, rehidratación intracelular, hipernatremia. Es bueno para pacientes que tienen enfermedades renales o cardíacas porque de 1 litro, solamente 80 mililitros se quedan en el espacio intravascular, ¿vale? Por tanto, en pacientes donde queremos evitar una sobrecarga, porque a lo mejor tienen una enfermedad cardíaca o renal, pues va bien para, son fluidos adecuados para ese tipo de pacientes. Nunca para la resucitación, porque ¿qué va a pasar? Vamos a causar un edema cerebral, el fluido se va a mover rápidamente al espacio intracelular, y en este caso causaremos un edema. Por tanto, nunca se utilizan para la fase de resucitación.
Y ahora nos vamos a centrar en los coloides, porque llega un momento, como han visto, que estos cristaloides no son suficientes. ¿Vale? Necesitamos dar una rehidratación intersticial, una rehidratación intracelular, pero el espacio intravascular muchas veces se nos van esos fluidos y queremos utilizar coloides. ¿Qué son los coloides? Son soluciones que contienen moléculas hidrofílicas grandes, normalmente más de 10.000 daltons, ¿vale? Que no van a atravesar ese endotelio vascular, no van a poder moverse fácilmente a través de las membranas y van a permanecer en ese espacio intravascular con, y ahí está la clave, una barrera vascular intacta. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Aquí tenemos un coloide, que mira estas piedras que tiene ahí, tiene unas moléculas enormes. ¿Qué va a pasar? Se van a meter en el espacio intravascular y van a aumentar ese volumen intravascular y se van a quedar ahí, y ahí no se van a mover. ¿Vale? Por tanto, a veces nos interesa precisamente para retener volumen y para mantener un buen gasto cardíaco. ¿Qué tipos de coloides tenemos? Están los sintéticos y están los naturales. Los sintéticos, los más comunes son los almidones de hidroxietilio, los HAS, los dextranos y las gelatinas. Vamos a ver cuáles están recomendados y cuáles no. El Vextrax es el más común y es un almidón de hidroxietilio. Y luego los naturales, pues cualquiera que tenga albúmina, pues el plasma fresco congelado, la albúmina canina, la albúmina humana, todo eso son coloides, se consideran coloides. ¿Por qué nos pueden ser interesantes en la práctica? Bueno, primero de todo, evidentemente estamos hablando de mantener un volumen intravascular, ¿vale? ¿Por qué nos preocupa tanto el volumen intravascular versus el volumen intersticial? ¿Cuáles son las consecuencias de un volumen? ¿Cuál es el primer órgano que se queja? Los riñones. Y como mi niño va a tener los riñones son los primeros que se afectan, ¿verdad? Por tanto, si tenemos una baja presión arterial, un bajo volumen intravascular, vamos a tener hipoperfusión tisular. Por tanto, es más urgente reparar el shock que reparar una deshidratación. ¿Sí? Por tanto, queremos mantener un gasto cardíaco, queremos mantener una buena perfusión tisular, porque una buena perfusión tisular significa que estoy distribuyendo, la mayoría de veces en los pulmones funciona, sangre oxigenada correctamente a esos tejidos. Por tanto, es interesante utilizar a veces un coloide. Son una opción atractiva para pacientes con hipoalbuminemia. ¿Por qué? Porque hablamos de la albúmina. ¿Por qué nos interesa la albúmina? ¿Nos ayuda con la presión arterial? Sí, la albúmina es responsable del 80% de la presión arterial. Si tenemos un paciente hipoalbuminémico, van a hacer efusiones y muchas veces al final se nos van a volver hipotensos porque, de nuevo, no somos capaces de retener ese fluido en el espacio intravascular, ¿vale? Claro, la cantidad de volumen a administrar es menor que la que tenemos que dar con un cristaloide y va a causar una expansión intravascular y, por tanto, como damos menos volumen, tenemos un riesgo menor, digamos, de sobrecarga de fluidos. ¿Qué precauciones tenemos que tomar? Bueno, pues lo que tenemos que pensar es, vale, me interesa dar un coloide porque tengo un paciente con una albúmina baja, pero hay que pensar que en situaciones donde tenemos un daño en el glicocálice endotelial, ¿vale? Como por ejemplo SIGS o hipervolemia, diabetes, trauma, sepsis, muchísimas de las situaciones que vemos cada día, va a haber compromiso de ese glicocálice. Por tanto, lo que estamos hablando, los coloides nos van a ayudar a mantener los fluidos dentro del vaso si hay una barrera vascular intacta. Si no está intacta, tenemos que pensar si se nos va a formar edema, pero igual que se extravasan los fluidos, se va a extravasar mi coloide. Y puede que mi coloide, de hecho, me haga que el edema se retenga más, ¿no? y que se empeore. Por tanto, son cuestiones a considerar, ¿vale? Es decir, si yo le administro un coloide sintético, puede que se me extravase y esas moléculas luego se queden ahí en el espacio y me lo empeore. Vale. Bueno, hemos hablado de que los típicos sintéticos son las gelatinas, los dextranos y luego los hidroxietillos, ¿vale? Vamos a hablar un poquito. Las gelatinas básicamente tienen gelatina albúmina en cloruro sódico 0,9%, ¿vale? Aproximadamente unos 30 kilodaltons, y esto está por debajo del umbral renal. Eso quiere decir que se van a filtrar mega rápido, súper rápido, ¿vale? Y la expansión de volumen y la duración son más limitadas comparadas con los hidroxietillos. En medicina humana se ha visto de hecho que disminuye la función renal, hay riesgo de anafilaxis, coagulopatía y aumento de la mortalidad. En medicina veterinaria, en dosis altas la función plaquetaria está alterada, hay un aumento del riesgo del daño renal agudo. Y encima
tenemos que se eliminan súper rápido y por tanto el efecto no dura mucho. Por tanto, en general, las gelatinas no están recomendadas para usar y yo creo que ya pues creo que nadie utiliza las gelatinas. Cuando hablamos de los dextranos, son polisacáridos de glucosa que tienen pues alto peso molecular con cristaloides que pueden ser iso o hipertónicos, ¿vale? Dependiendo de donde estén diluidos, y hay de 40 kilodaltons o de 70 mililitros, más pequeños, se filtran más rápido, ¿verdad? Y pueden ser excretados por el riñón o se pueden metabolizar por el hígado. ¿Qué se ha visto en medicina humana? Pues que hay reacciones anafilácticas, fallo renal agudo, coagulopatías in vitro, ¿vale? Que no se han visto mucho in vivo. Y en medicina veterinaria se ha visto que el dextrano 70 de 70 kilodaltons es eficaz en la reanimación de volumen en perros si especialmente se combina con un cristaloide hipertónico, ¿vale? Puede haber efectos que alteren la coagulación, nefrotóxicos probablemente, pero no hay suficientes estudios porque se han empezado a utilizar mucho más los hidroxietilos. Entonces esos estudios en dextrano se dejaron de realizar y realmente no hay muchísima información, pero ahora mismo la preferencia es, si tengo que utilizar un coloide sintético, es utilizar un hidroxietilo. Y ahora nos vamos a enfocar precisamente en esos hidroxietilos, vamos a profundizar un poquito. Estos almidones hidroxietílicos contienen amilopectina, que es o de maíz o de patata, ¿vale? Y lo que hacen es que sustituyen los grupos de hidroxilo con residuos de hidroxietilo en las unidades de glucosa para aumentar esa resistencia. Básicamente los sustituyen y dicen, vale, pues ahora te hago más resistente y te degradas más lentamente con esa molécula de amilopectina de maíz o de patata. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es intentar que la molécula se degrade mucho más lentamente. Y se caracterizan por varios factores: el peso molecular, por tanto el tamaño de la molécula, sustitución, cuántas sustituciones hay en esas moléculas de amilopectina, ¿verdad? La relación C2-C6 es dónde están esas sustituciones, en el carbono 2 o en el carbono 6, cuántos gramos por litro tenemos en esa concentración, y luego si la solución portadora es pues, salino o es una solución balanceada, ¿verdad? Como hemos dicho, salino no tiene nada. Normalmente lo identificamos por tres números, ¿vale? Van a ver que se dice 10%, HE 200, 0,5. El primer número es la concentración, un 10%. El segundo número va a ser el peso molecular, 200 kilodaltons, y 0,5 es el número medio de residuos de hidroxietilo por su unidad de glucosa, ¿vale? Si decimos que hay un tetrastarch, es que hay 4 residuos de hidroxietilo por 10 subunidades. Penta, al 5, hexa, 6, ya siguen la tendencia. Y evidentemente los que tienen menos residuos, los tetrastarch, se ve que es 23 veces mayor que el hexastarch o el hetastarch. Por tanto, queremos un balance, no queremos que se eliminen muy rápido, pero el problema es que los que tardan mucho más en eliminarse, como por ejemplo un hetastarch, que tiene los 7 residuos de hidroxietilo por 10 unidades de glucosa, cuanto más tardan en degradarse, más efectos secundarios también. Por tanto, ahí está un poco el equilibrio de decir, bueno, las gelatinas eran 30 kilodaltons, no nos hacen nada, pero también si tenemos un hetastarch, nos va a causar muchos efectos secundarios. Entonces se ha visto que en general el tetrastarch es normalmente el más común, que es el betastarch que estaba conectado. ¿Quiénes de ustedes tienen coloides sintéticos en la clínica? ¿Qué tipo de fluidos tienen? ¿Tienen cloruro sódico? ¿Sí? ¿Tienen ricolactato? ¿Sí? ¿Tienen plasmolite? No sé cómo se llama el plasmolite. ¿No? ¿Qué otro tipo de fluido tienen? Dextrosa, 5% de dextrosa en agua. Y luego tienen plasma. ¿Qué tienen de coloide? ¿Qué tienen de coloide? ¿Plasma congelado? ¿Sangre? Vale. ¿Y no me piden nada de coloides sintéticos? Vale. Yo llevo años sin utilizarlos, te digo, hay gente que todavía los utiliza porque, y bueno, vamos a hablar a nivel financiero, pues evidentemente un coloide sintético es mucho más económico. ¿Los pueden encontrar aquí, que no los tengan? Porque veo que no es muy común, que yo creo que nadie le va a pagar nada. ¿Es fácil de encontrar un coloide sintético? ¿Un betastarch, no? ¿En serio? Porque yo creo que al menos en Estados Unidos es muchísimo más fácil y económico que el plasma. El plasma es un poco más complicado. Pero bueno, ¿qué controversia hay con el tema de los hidroxietilos en medicina humana? Y hay, pues bueno, digamos la literatura con la insuficiencia renal aguda. Varios estudios demostraron que sí hay un aumento del riesgo de fallo renal agudo, de necesidad de hemodiálisis y mortalidad en pacientes que recibieron hidroxietilos.
2 revisiones de farmacovigilancia a nivel mundial y en la Unión Europea pusieron restricciones progresivas con esos hidroxietilos, ¿vale? Entonces, desde entonces se ha considerado que esos coloides sintéticos, los hidroxietilos, están contraindicados en pacientes con sepsis y shock séptico. ¿Por qué? Precisamente por ese aumento del fallo renal agudo se recomienda el uso de cristaloides o aluminio. La cuestión que se plantea y que siempre hay pues ese debate de sí o no lo tengo que utilizar o no lo tengo que utilizar es en pacientes que no están sépticos, que están en un periodo postoperativo, que no están críticos y que dicen, bueno, tengo que resucitar, necesito dar volumen, pero no quiero dar demasiado, tengo una alumina baja, puedo utilizar un coloide sintético, me va a causar fallo renal, no me va a causar fallo renal, cuáles son las consecuencias. Entonces, ahí están que hay tanto gente que apoya como gente que está completamente en contra. Yo personalmente llevo pues, 10 años de trabajo en emergencias y creo que hace 10 años que no utilizo coloides sintéticos, pero entiendo que a veces puede ser una solución económica en ciertas situaciones donde el propietario no se puede permitir pues, un plan, ¿no? o la administración de productos sanguíneos. ¿Qué tenemos en medicina humana en cuanto a la coagulopatía? Porque las mayores, digamos, controversias es fallo renal y coagulopatía que nos pueden causar estas soluciones, ¿vale? Pues se ha visto que son dosis dependientes, cuanto mayor es la dosis, más efectos sobre la coagulación. Hay estudios que han mostrado que pacientes que reciben hidroxietilos pierden más sangre y necesitan más transfusiones, y luego en otros estudios no se ha encontrado diferencia. Por tanto, vemos que en humanas están igual que nosotros. Hacemos estudios y dicen que puede que sí o puede que no. La diferencia es que nosotros tenemos estudios que tienen 60 perros y ya son muchos, y en humanas que tienen estudios con 5.000 pacientes, ¿vale? Pero bueno, es un poco, da un poco de miedo, ¿no? Yo fui una vez a una conferencia humana que me encantó, pero claro, lo escuchar decir lo mismo de ¿cómo lo sabemos? ¿Cómo que lo sabes? ¿Cómo que lo sabes? Que tiene un médico, claro que lo tienes que saber. Claro, nosotros decimos, bueno, con los perros, ¿verdad? Y tenemos pocos estudios, pero en humanas dicen lo mismo que nosotros. No podemos sacar conclusiones. Dice, pues si tienen 500 pacientes, ¿cómo van a sacar conclusiones? Yo saco conclusiones también. Por tanto, ¿qué recomendaciones hay en medicina humana? Bueno, los hidroxietilos deben limitarse a la resucitación inicial de volumen con dosis que no superan los 30 mililitros por kilo, ¿vale? De nuevo, la coagulopatía es dosis dependiente y que no se administren más de 24 horas. Y por tanto, la resistencia renal tiene que monitorizarse muy de cerca y al menos 90 días posteriores a esa administración. Y de nuevo, contraindicado en caso de sepsis, quemaduras, coagulopatías graves y hemorragias en pacientes críticos. Por tanto, en general, en pacientes críticos, ahí es donde no están muy recomendados. ¿Qué tenemos en medicina veterinaria? Claro, la cuestión que tenemos en medicina veterinaria es, bueno, vale, sí, tú me estás diciendo de los efectos secundarios en medicina humana, pero ¿qué pasa si no estoy en medicina veterinaria? ¿Los podemos usar o no los podemos usar? Y ahí es cuando, de nuevo, hay muchos fans y hay gente que está en contra. ¿Cuál es nuestro problema? Que muchos estudios son retrospectivos, ¿verdad? Tenemos estudios retrospectivos donde no puedes hacer una estandarización de todos los parámetros que quieres porque, pues, de nuevo, los retrospectivos son muy challenging, son un poco complicados. Y tenemos, como siempre, resultados conflictivos. Tenemos que hay un estudio con tratamiento de hidroxietilo al 10% con un factor de riesgo para resultados adversos, incluyendo insuficiencia renal aguda y riesgo de lo mismo que humana, insuficiencia renal con un aumento de la dosis. Varios estudios retrospectivos no se asocian con un mayor riesgo de IRA. La duración del tratamiento, cuanto más lo damos, sí que se aumenta con una gravedad de esa insuficiencia renal a los 10 días posteriores, ¿vale? Y luego dos estudios experimentales compararon hidroxietilos, otros coloides y cristaloides sobre la lesión renal en modelos caninos de choque hemorrágico, y de hecho no encontraron ninguna asociación entre los hidroxietilos y los marcadores de insuficiencia renal a las 3 o las 72 horas posteriores. Por tanto, vemos que hay que sí, que no, que sí, que no, que cada uno se apaga. ¿Qué otros efectos pueden tener? Pues hablamos de la coagulopatía humana, ¿verdad? Que la coagulopatía se desarrolla cuando hay una mayor dosis de esos coloides, ¿vale? Y de nuevo tenemos resultados conflictivos. Varios estudios in vitro e in vivo en perros y gatos sanos se ha visto que hay una alteración de esa coagulación transitoria y dependiente de la dosis, lo mismo que en humana, después de la dilución in vitro de la sangre, ¿vale? Perros en estado crítico, con un hemoperitoneo espontáneo, coagulación más alterada después de la administración de 10 mililitros por kilo de hidroxietilo, ¿vale? Coagulopatía parece que dura menos de 3 horas
si damos tetrasalsa al 6%, 15 mililitros, y menos de 24 horas si damos una dosis un poco mayor de 20 mililitros. Por tanto, después de un bol. Por tanto, sí parece que causan coagulopatía, pero que no dura mucho, pero que depende de la dosis, pero que depende del tiempo, pero que no lo tenemos muy claro. Básicamente, esa es la conclusión. Esto es una tabla donde se ponen los estudios, se comparan los estudios que se han hecho en perros, ¿vale? En perros y gatos comparado con cristaloides, y ven que aquí retrospectivo. ¿Vale? La mayoría de estudios que tenemos en cuanto a las consecuencias de la administración de coloides son retrospectivos, por lo tanto es un poco complicado sacar conclusiones. ¿Qué recomendaciones hay? ¿Qué podemos hacer? Dices, bueno, me estás contando todo esto, entonces ¿qué hacemos? Porque al final, que sí que no tenemos ni idea. Bueno, si el paciente no responde a cristaloides o otras terapias que estamos administrando, no vamos a administrar los coloides sintéticos, ¿vale? No reemplazan la terapia con la albumina en pacientes hipoalbuminémicos, si el plasma fresco o la albumina sí podemos administrar, ¿vale? Riesgo limitado, de nuevo, question mark, ¿no? Ahí interrogante, no lo tenemos muy claro, de insuficiencia renal aguda si lo administramos a dosis más baja, menos de 20 mililitros por kilo, durante periodos cortos. ¿Qué es un periodo corto? Pues medio día, un día, ¿vale? No vamos a dar por 3 días. Se puede usar en perros previamente sanos con hipovolemia aguda, ¿vale? Lo que hablábamos, realmente aquí donde no está recomendado son los críticos. Por tanto, un paciente que me viene con trauma, ¿será que puedo darle un coloide si no me está manteniendo la presión arterial? Pues sí, le puedo dar un coloide si no me está manteniendo la presión arterial, pero luego vamos a intentar dar menos de 20 mililitros por kilo. No debe administrarse en pacientes que estén hemodinámicamente estables y en pacientes que ya vienen con una azotemia previa, ¿verdad? Porque si vienen con una azotemia previa, pues ya mal. Y no administrar en pacientes sépticos. ¿Qué efectos hay sobre la coagulación? Pues bueno, las sospechas es que en pacientes que no tienen una coagulación previa, esos efectos van a ser leves, van a ser transitorios, no van a durar mucho, no van a causar muchas consecuencias. Mientras que en un paciente donde ya hay una coagulopatía preexistente, sí que vamos a ver un poquito más de consecuencias, ¿vale? Por tanto, la idea es utilizar dosis bajas. Claro, y ahí es cuando tenemos que pensar, bueno, hay que incorporar decisiones financieras, ¿vale? ¿Quiénes de aquí tienen acceso a plasma? Ante la mano. Acceso a plasma. ¿Acceso a células rojas? Vale, ¿hay algún banco de sangre en Perú? ¿Y pueden pedirla? ¿Pueden pedir sangre? ¿A tu tipo de 3 días? 3 horas, ay, qué susto, pero ya se la tenía. Claro, 3 días cuando ya te das cuenta. 3 horas. ¿Solo en 3 horas en cualquier parte de Perú? Aquí en Lima. Amigo, yo decía, tío, qué efectivos que son tú, oye. ¿Ha pedido una hamburguesa la día en 3 horas de la otra parte de Perú? Joder, vale. Pero ¿qué pasa entonces si estás en otras partes de Perú? Que no es Lima. No hay acceso. ¿Quién tiene bancos de sangre en su propia clínica que tiene donantes? ¿No? Nadie tiene donantes en su clínica que tiene, y si necesito, si tengo una urgencia, ¿me traes a tu perro y con sangre? ¿Sí? Por ahí, más o menos, de vez en cuando. Bueno. Claro, se puede considerar una solución a corto plazo, estos coloides sintéticos, ¿vale? Porque a veces que, como estamos viendo, no siempre tendremos acceso a plasma. De nuevo, el 6% hidroxetil, 5-10 mililitros por kilo en perros, 3-5 en gatos, durante 10-15 minutos para hipovolemia, repetir máximo 20 mililitros por kilo, y dicen pues, que, bueno, que el grado de insuficiencia renal puede ser mayor si lo damos en infusión continua. De hecho, como estamos mencionando, a mayor tiempo de exposición a estos coloides sintéticos, mayor riesgo de que desarrollen una insuficiencia renal. Y bueno, ahora vamos a ver sus amigos los coloides naturales, ¿vale? Que son, digamos, la otra opción. Son hemoderivados, plasma fresco congelado, albumina humana, albumina canina. ¿Han tenido albumina canina aquí utilizada? ¿No? ¿Y albumina humana? ¿Tienen acceso? ¿Quién utiliza albumina humana? ¡Wow! ¿Por qué? Eso no lo esperaba. Más que el plasma, qué fuerte. ¿Me levanta la mano de nuevo? ¿La albumina humana? ¿Quién ha visto reacciones transfusionales con la albumina humana? ¿A quién se le ha muerto un perro por la albumina humana? ¿Quién le tiene miedo a la albumina humana ahora? Ahí, que le he bajado la mano, yo estoy ahí, niña.
Claro, ¿cuál es el problema? Que si nosotros queremos aumentar la albúmina, y decir, tengo un paciente hipoalbuminémico, primero, aumentar la albúmina, el número que nosotros vemos nos hace sentir mejor, pero no está probado que clínicamente haya un beneficio de la supervivencia, ¿vale? Ahora, sí nos va a ayudar a mantener una buena presión arterial, pero no tenemos que tener un objetivo en mente de tengo que subir la albúmina a 2,5 porque a 2,5 tiene un mejor pronóstico. No, lo que queremos es mantener una buena presión arterial, pero no tener un número en la cabeza. ¿Qué pasa? Que con plasma, pues tenemos que dar mucho plasma para aumentar la albúmina, ¿vale? Porque el plasma tiene todo. El plasma es el agua de la sangre, donde están las proteínas, y una de ellas es la albúmina, pero tenemos que dar hasta 40 mililitros por kilo, 40 mililitros por kilo para aumentar la albúmina a un grado. Pero he llegado tarde, 10 minutos, no me da 10 minutos más. He llegado tarde, no me minutos. No es su culpa, la mía. Perdón. 40 mililitros por kilo me van a aumentar la albúmina 1 gramo por litro. Por tanto, ¿cuánto damos normalmente de plasma? 15-20 mililitros por plasma, mililitros por kilo como mucho, ¿verdad? Por tanto, 40 es un montón. Y en un perro grande, te cuesta, que como decimos en España, ni que el riñón para pagar el plasma, ¿no? Por tanto, necesitamos mucho volumen para aumentar la albúmina. Aumentar el volumen intravascular 1-1. El plasma ahí no se va a redistribuir, ¿verdad? El plasma donde vamos se queda, porque el plasma se queda en la sangre, se va a quedar en el espacio intravascular y puede haber posibles reacciones transfusionales. Por tanto, nada de lo que estamos haciendo, como pueden ver, es benigno. Y ojalá hubiese una receta que yo les puedo decir, pues si tenemos un paciente albuminémico, le das esto y no pasa nada, pero es imposible. Cada decisión que tomamos con un paciente hay que ver los beneficios versus los riesgos, ¿vale? En cuanto a la albúmina, pues en medicina humana sí que hay preparaciones de albúmina 5, 20, 25%. ¿A qué porcentaje lo utilizan la albúmina humana? 5, ¿todo el mundo utiliza 5? ¿Hay una 20, 25, 200? ¿No? ¿Compro? Vale. Claro, se incorpora, esa albúmina se va a incorporar en el hipocálice, es como darle un abracito, ¿verdad? Va a ayudar a la integridad del endotelio, mejora esa permeabilidad capilar, es como darle ahí, hacer el endotelio mejor, y tiene propiedades antiinflamatorias, por tanto darle un poco de cariño a esos vasos sanguíneos que están todos con las citoquinas inflamatorias que le están dando ahí al palo, ¿verdad? Claro, hipoalbuminemia severa, pues complicaciones gastrointestinales, coagulopatías, retraso en la cicatrización, nos va a dar edema, infusiones en cavidades, ¿verdad? Cuando tenemos una enteropatía con pérdida de proteínas, ¿qué va a pasar? Que muchas veces nos vienen con derrame pleural, ¿verdad? Nos vienen con derrame con ascitis, porque precisamente esa albúmina está tan baja que están haciendo efusiones, ¿vale? Y hay un aumento de la mortalidad. Por tanto, nos interesa, de nuevo, idealmente mantener un nivel de albúmina suficiente para que no ocurra todo esto, pero la pregunta es cómo lo puedo mantener, ¿vale? Y luego tenemos que en humana la utilizan para resucitar pacientes después de cristaloides. Y de hecho, vamos a ver que las guías de sepsis, no sé si las han visto, nosotros en humana, en veterinaria que tenemos, se están creando, el grupo que está trabajando en hacer guías de sepsis en veterinaria. De momento seguimos a las guías de humana que se publicaron en el 2021, creo que fue, las últimas. Te recomiendan dar 30 mililitros máximo de cristaloides y si después de 30 mililitros tu paciente sigue hipotenso, das albúmina, ¿vale? Por tanto, esas son las recomendaciones actuales. En el 2004 estuvo SAFE que comparó la mortalidad en 7.000 pacientes, lo mismo que nuestro estudio, ¿verdad? Nosotros tenemos el 7 del final. Los pacientes críticos con hipovolemia recibieron albúmina del 4% o cloruro sódico, de nuevo, me voy a comprar aquí para que no me lo dan, y vieron que de hecho no había diferencias significativas a la mortalidad de los 28 días, la duración de la hospitalización y una disfunción orgánica. Entonces dijeron, bueno, la albúmina no nos da ventajas, pero sí vieron que los pacientes con sepsis grave tratados con albúmina, de hecho tendrían una tendencia a mostrar mayor supervivencia. En el 2014 hubo el estudio Albios en casi 2.000 pacientes, ¿verdad? Mucho más que nosotros, como comentábamos, y el objetivo era ver en pacientes con sepsis grave o shock séptico si la administración de hidroxietil al 20% para mantener, de albúmina sérica para mantener una albúmina de más de 3 reduce la mortalidad. Y se vio que no había diferencias en la mortalidad, pero de nuevo los pacientes que recibieron albúmina sí que tuvieron un balance hídrico mejor. Es decir, que no retuvieron tantos fluidos, un hídrico positivo diario menor en los primeros 7 días. Que es una de las consecuencias de los pacientes sépticos, ¿verdad? Que muchas veces lo que hablamos, en eso se debe si tienes un perro que te hace un globo, que está hipotenso, pero le das fluidos y todos se extravasan, ¿vale? Pues en ese caso tienen que los que recibieron albúmina, de hecho, tenían ese balance hídrico mejor.
¿Vale? ¿Qué pasa? Que al final la albúmina ha sustituido a los hidroxietilos como fluido para la resucitación. Y en humana ya no se utiliza. Y lo que comentábamos, las guías para el manejo de sepsis y shock séptico en el 2021, ahora mismo los hidroxietilos están contraindicados en pacientes sépticos. Y precisamente, o probablemente por esas guías, que los han, digamos, como le han puesto ahí la etiqueta de malo, ¿verdad? Porque al final pues tienen consecuencias, se han hecho ya cada vez menos estudios y nos estamos enfocando más en el uso de albúmina después de cirugía. Los cristaloides se han redistribuido, se han ido a ese espacio intersticial intracelular, dependiendo de qué cristaloide doy, necesito algo que me mantenga el volumen ahí en los vasos y es la albúmina. ¿Qué opciones tenemos en veterinaria? Bueno, lo que hablamos, la albúmina canina liofilizada o la albúmina humana. ¿Han tenido alguna vez la canina liofilizada? Porque en Estados Unidos la hemos tenido durante varios años y ha sido fantástico, pero ahora está en vapor, que no la podemos pedir, está ya fuera del mercado, no sé si la vamos a poder volver a pedir o no. Y pues bueno, no viene tampoco libre de consecuencias, todo se diga. No hay productos específicos de albúmina para gatos y la albúmina humana comparte más o menos un 80% de homología estructural con la albúmina canina, por tanto hay posibilidad de reacciones alérgicas porque son proteínas diferentes. Claro, con la albúmina humana se han registrado reacciones anafilácticas, otras reacciones inmunitarias y potencialmente mortales tras la alimentación tanto el 5, como el 10, como el 25%. ¿Vale? Y bueno, predominantemente esas reacciones, ahí está un poco también la controversia o la discusión, digamos, se han visto en perros sanos. En perros que están críticos, los estudios que han hecho no han tenido tantas reacciones. Una de las teorías es que cuando un paciente, cuando está crítico, está inmunodeprimido, que a lo mejor no reaccionan tanto a la albúmina como reaccionaría un paciente sano. Ahora, yo personalmente no sé mucho de research, ¿vale? Pero el estudio retrospectivo que hice durante mi residencia fue precisamente en reacciones transfusionales de la albúmina canina, no la humana. Pero claro, hice una review de la literatura y los papers que hay de las reacciones transfusionales de la albúmina humana asustan porque pues bueno, reacciones retrasadas también que te aparecen a la semana, perros falleciendo, es decir, eso es un poco complicadito. Y aquí bueno, son los estudios que hay en medicina veterinaria sobre la administración de albúmina humana en nuestros pacientes. ¿Vale? Y como ven hay estudios donde ha habido reacciones, estudios donde no ha habido reacciones, estudios donde eran con pacientes sanos, con pacientes críticos, y bueno, esto es un poco un resumen, digamos, de la literatura en la albúmina humana. Y claro, en veterinaria la canina liofilizada sí se tolera mejor, pero de nuevo hay reacciones transfusionales respiratorias, febriles neumolíticas, tenemos, ¿vale? Y pues bueno, el coste es más aumentado que la humana. La humana es bastante económica, ¿no? ¿Es cara? Sí, es más barato que el plasma, que el plasma. Sí. Bueno. La recomendación es que ahora mismo solamente vamos a dar albúmina humana en pacientes con hipoalbuminemia severa, donde esa administración de cristaloides tiene un riesgo mayor que el dar la albúmina humana, ¿vale? Y lo he puesto esto en buen manejo nutricional porque es súper importante. ¿Cuál es la mejor manera de aumentar las proteínas en un paciente que lo más fácil de notar? ¡Dale de comer! ¡Dale un poquito de pollo! Dale de comer, claro que siempre, es que no me van a comer. Lo sé, por eso tenemos tubos. Por eso tenemos tubos y le forzamos la nutrición. Pero es que no bonita, por eso tenemos CDM. Y te voy a dar una solución por todos los problemas. Además, ¿cómo administran? ¿Quiénes ponen tubos de alimentación aquí? Vale, los tubos, sobre todo en el hospital, el tubo que yo pongo más es el nasogástrico, que es súper fácil, ¿vale? De poner, tienes que hacer la grafía, si estás seguro que está en el estómago. Y luego le hacemos una infusión continua. ¿Quién da bolos cada 4 horas, 6 horas de comida? A través del tubo nasogástrico. ¿Vale? ¿Quién hace infusiones continuas? Vale, yo soy una fan total y absoluta de las infusiones continuas de nutrición enteral. ¿Por qué? Porque le voy a dar 3 mililitros por hora. Eso ni se entera que lo está tomando. Y los enterocitos que están ahí bailando se me están súper contentos porque les está dando comida y se están ahí recuperando diciendo gracias. La nutrición enteral es lo que también te va a hacer que haya esa recuperación del sistema gastrointestinal más rápido, te va a mantener un buen nivel de proteína. Por tanto, evidentemente tenemos todas esas opciones que estamos hablando de plasma y de coloides en situaciones extremas, pero no se me olviden de darle de comer. Aunque no coma, pongan un tubo porque es más barato que el plasma, más barato que la albúmina, tiene menos riesgos
y te va a mantener las proteínas, te va a mantener la albúmina y se van a recuperar. De hecho, hay salud, hija. Hay muchos estudios que te prueban en diferentes situaciones, en perros con paro, en perros con pancreatitis, incluso en perros sépticos, que la recuperación es más rápida cuando se da una nutrición enteral temprana, ¿vale? Lo único que diría es que son animales que no tienen que estar con vasopresores, porque los vasopresores que causan vasoconstricción, ¿vale? Van a causar vasoconstricción y no sabemos realmente si hay probablemente una isquemia gastrointestinal. Y son pacientes que tienen que estar normotensos. Con pacientes que hipotensos, hay que estar muriendo, le dan un tubo, le dan un poquito, que se estabilice, vamos a darle 24 horas. Pero lo que yo me refiero es que a veces nos damos cuenta y digo, oye, el Fluffy lleva aquí 4 días, no va a dar de comer. No, piensen en la nutrición después de las 12-24 horas que el paciente está estable, tuvo al campo. Si no come, pues estupendo, ¿no? Pero cuando no come, dame de pollo. ¿Cuánto? No sé, un poco de pollo. Y tú ves las notas, al menos en las hojas de tratamiento, yo lo veo y digo, vale, pero ¿cuántas calorías? Hacete el cálculo de las calorías, es decir, tiene que comer el 50% del gasto energético basal, el 25%, y empezamos ya. ¿Vale? Plasma. Bueno, al final llegamos a la conclusión de que el plasma probablemente es una de las mejores opciones que tenemos, pero no siempre asequibles, ¿vale? Porque, pues bueno, el uso de coloides sintéticos está disminuido, la albúmina humana riesgo de reacciones severas, la canina cara y no disponible, plasma, pues como que es un poco lo que me queda, el poder de nutrición, ¿vale? Siempre la nutrición. Y bueno, ya está, ella está terminando. Gracias. Y luego, disculpa por el retraso. ¿Alguna pregunta? Sí, también. Con respecto a la alimentación oral o oral, ¿qué usa la glutamina? No, la verdad que no. Yo no, los complementos alimentarios no creo que sea algo que realmente vaya a marcar una diferencia grande, al menos en los pacientes cuando están en la fase crítica. No creo que sea algo de dar esa suplementación un poco más cuando ya están en la fase de manera crónica, pero nunca he tenido que utilizar la glutamina. Yo utilizo el hidroalcalino en la dieta líquida, que tiene un alto contenido en proteínas, y lo damos a través del tubo, pero no damos ningún tipo de suplementación aparte de esa nutrición. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchas gracias. Ay, perdón, hola. Gracias. Quería consultar con respecto al Bio Recovery. ¿Con respecto a qué? Bio Recovery. Okay. Es una iniciativa nueva que es para dar a los pacientes que tienen problemas para recibir el alimento en estado crítico. Es una base para que sea. Okay. Me ha funcionado bien un par de veces, pero probablemente ¿Me tendrás que mostrar lo que es? Porque no lo he escuchado. ¿Sí? Perfecto. Así lo hablamos. Gracias.